Bien, comencemos con Financing Fact 19 al 22 de junio del 2012. ¿Cómo decidí titular esto? Bien, sin un renovado estímulo monetario, el mercado vuelve a concentrarse en los viejos problemas de la economía real y eso no es bueno. Recordemos que este último miércoles Ben Bernanke anunció solamente un Operation Twist, indicándole al mercado que va a seguir deprimiendo la parte larga de la curva, pero sin generación nueva de dólares. Esto más o menos se esperaba en el mercado, pero yo creo que en el margen había ciertos jugadores que esperaban un poquito más de la Fed. Eso no vino, el mercado reaccionó bien el miércoles, pero ayer colapsó y si bien hubo varias otras malas noticias ayer, yo tengo la sensación de que el no inminente QE3 jugó un rol muy importante en lo que fue la dinámica de mercado de ayer. Recordemos que estos mercados básicamente dependen de la monetización, de la nominalización. Si estos mercados no tienen eso, se concentran en lo que realmente importa, que es la economía real, y por ningún lado del G3 eso se ve bien. Vamos entonces rápidamente a ver cuáles fueron las cosas importantes de esta semana. Esta semana, como digo aquí primero, Europa no estuvo sola, también China y Estados Unidos negativizaron los mercados. Comencemos con el lunes. El mercado no sabe si festejar o no el resultado electoral de Grecia. Grecia por el momento implica que no habrá caos, pero el estrés macro sigue intacto. Recordemos que Grecia se complicó increíblemente a partir de la aprobación de su swap en febrero de este año. La principal razón ahí era que las condiciones de salvataje eran absolutamente inaplicables para Grecia. Bien, los resultados electorales de este último domingo indican que la ciudadanía griega sigue apoyando al euro, sigue querer perteneciendo al euro y por lo tanto tendrá que respetar las condiciones de salvataje y eso es lo que no queda claro. ¿Cómo va a ser Grecia para poder implementar tan severas medidas de ajuste para un país que ya está casi en 4 años y medio de recesión y con un desempleo que supera el 25%? Por lo tanto, no me sorprendería seguir viendo que haya noticias de Grecia que de vez en cuando negativicen el mercado. Esto lejos está de haberse solucionado. Miércoles, la Fed anuncia un twist. Eso no es suficiente, en mi opinión, para estos mercados. Estos mercados necesitan más que eso, aun cuando un QE3 en este contexto tenga ningún impacto en la economía real, pero quizá maneje de una u otra forma expectativas. Creo que estamos viendo algo que puede ser potencialmente muy importante. Si el mercado percibe una cierta degradación de la política monetaria, del sobreuso, de la sobreutilización de la política monetaria que se viene haciendo en estos 4 años, tengo la sensación que los bancos centrales pueden estar enfrentando un nuevo problema, el hecho que tengan una herramienta tan potente, que ha sido tan sobreutilizada, que ya el mercado la percibe como devaluada. Creo que la única bala que queda importante en este mercado es si el Banco Central Europeo realmente se pone agresivo a nivel monetario, porque todavía no lo hizo, y en ese sentido sería la decisión de política monetaria menos devaluada en el contexto del G3. Jueves, datos de desaceleración global en China, en Europa y en Estados Unidos. Todo fue desaceleración, los PMI de China y Europa hacia abajo, después sale el Philly Fed Index, que es un índice de manufacturas muy seguido en Estados Unidos, salió en menos 16,6 ayer, eso ciertamente negativizó el mercado y el S&P cerró en menos 2,23%, ni siquiera hubo short covering ayer, si bien hoy, lo cual indica es una señal bastante negativa esa, un mercado que está 2,20 negativo, que ni siquiera en los últimos 10 minutos trate de tomar ganancias de esos shorts, lo cual indica que el mercado se fue cómodo a casa, short mercado, hoy está un poquito mejor, ahora vamos a ver por qué. Básicamente, por lo último que pude ver, los futuros estaban 50 veces arriba, con lo cual el mercado estaría abriendo en esas condiciones. Jueves, otra cosa más, baja de calificación crediticia de Moody's a unos cuantos bancos americanos con exposición global. Esto le dio, si quieren, otra razón más al mercado para negativizarse ayer. Viernes, bien, por lo menos una buena, los resultados, buena entre comillas, los resultados de las auditorías a bancos españoles, no tan trágicos como se temía. Esto puso al IBEX hoy en terreno positivo, más o menos 2% arriba. Si bien el resto de Europa está tirando negativa, recuerden que con un S&P que cerró ayer en menos 2,25% negativo, habiendo ocurrido este sell-off en las últimas horas de la rueda de Nueva York, este sell-off no lo había visto Europa, lo lógico hubiera sido ver abrir a Europa en 2,5% negativo hoy, eso no ocurrió, el DAX estuvo tradeando más o menos solamente en 1 negativo. Recuerden que ayer los ETF que tradeaban los mercados de equities europeos llegaron a estar 5% negativo en el día. Para los Bulls no se dio tanta negatividad hoy en la apertura. Yo creo que la principal razón es esta, si quieren, no tan trágica noticia desde España. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? A pesar de la euforia de hoy, creo que el mercado se concentra nuevamente en economía real
no hay ninguna distracción monetaria por el cortísimo plazo, y si este mercado se concentra en la economía real, eso no es bueno porque no hay nada bueno en la economía real del G3. Vamos rápidamente entonces a ver qué aconteció en los principales mercados. Como suele ser mi costumbre de los últimos tiempos, vamos al mercado de yields, pero en particular vamos a ver lo que hizo la 10-year de España, que justamente es la que tenemos en pantalla. Lo que estoy haciendo acá es mostrar las últimas 2 semanas. Recuerden que la semana anterior tuvo ese punto trágico de 7, casi 30% en la 10-year yield. Luego de eso, obviamente esta semana, con el resultado no caótico de Grecia, eso ayudó, y con los últimos resultados no tan trágicos de la auditoría, puso la 10-year de España en 6,45%, lo cual si quieren da un poco de oxígeno, pero repito, no hay nada de lo fundamental que llevó a Europa a tradear en estos niveles que se haya solucionado. No me sorprendería que cuando volvamos a ver algún día de negatividad, esta curva vuelva a ser atacada. Es importante que acá el Banco Central Europeo se plante y haga algo monetariamente agresivo para cortar de una vez por todas esta, si quieren, dinámica perversa en las yields, tanto de España como de Italia. Vamos rápidamente a lo que pasó en la 10-year de Italia, que normalmente sigue el ritmo de España en un nivel un poco más abajo. Rápidamente, acá tenemos lo que ocurrió en el 22 de julio, a ver si podemos recuperar lo que pasó en esta última semana. Bien, acá tenemos un poquito lo que hizo la 10-year de España, con lo cual también sigue esa tendencia hacia la baja. Recordemos que el viernes pasado, que fue el último día de la semana anterior, cierran 6.10, hoy está cotizando más o menos en 5.70, con lo cual tuvo unos 30 basis de rally. Respecto a las curvas de 10-year en Estados Unidos, no han pasado grandes cosas. Y también es de esperar que no ocurran, especialmente con lo que comunica Bernanke últimamente. Con un nuevo twist, Bernanke le está diciendo al mercado: quédense tranquilos que esta tasa va a estar planchada por muchísimo tiempo. Con lo cual, ¿en qué niveles se está trayendo esta tasa? Bueno, vamos a ver el mínimo el 18 de junio, que fue el viernes pasado, en 1.55. Después tuvo algún pico en 1.67. Lo cierto es que actualmente está tradeando en el orden de 1.65% y no parecería haber demasiada acción en esta tasa. Ben Bernanke se encarga de frizarla de vez en cuando amaga subir. Después vamos a ver un poquito lo que pasó en la 10-year de Alemania, que recuerden que esta hiela tenía un rally absolutamente formidable. Nuevamente se mueven bastante parecidos a nivel de dinámica, justo con la 10-year de Estados Unidos. Vamos a ver acá, fijémonos que de un mínimo de 1.38 el 18 de junio llegó a un máximo de 1.63, muy poco, actualmente está tradeando muy tranquila en 1.58%. Nada nuevo acá, y finalmente vamos a ver la de 2 años de Alemania. Recuerden que esta tasa hace 15 días atrás tocó niveles negativos, lo cual es histórico. Vamos a ver un poquito acá qué está haciendo. Actualmente está tradeando en niveles aproximadamente de 15 basis, un poquito mejor. Recuerden, si el ánimo es un poquito mejor, obviamente la corrida a los safe havens de Estados Unidos y Alemania se desacelera un poco y eso implica alguna que otra venta de bonos. Lo cierto es, estas tasas están bajísimas. El 18 de junio esta tasa abrió en casi un basis y actualmente está tradeando en niveles de 15. No cambió realmente mucho, o sea, hablar que este mercado te cambia en un nivel de 3 o 14 basis es prácticamente nada. Con lo cual, las principales razones que llevaron a este mercado a estos niveles siguen intactas y eso no es bueno. Los I10 que estamos mapeando acá, rápidamente vamos a ver cómo lo recupera el sistema. Esto es España e Italia. Tuvimos una baja de un par de basis, pero lo cierto es que España está cotizando en niveles de 535 basis, Italia está cotizando en niveles de 505 basis, los 5-year CDS, cuando, por ejemplo, países como Brasil cotizan en 148, países como Uruguay en 175, países como Colombia en 136. Vamos rápidamente a ver lo que hicieron las monedas. Hubo bastante acción en monedas y es totalmente esperable, especialmente por si quieren, las expectativas pre-anuncio de la Reserva Federal y post-anuncio de la Reserva Federal. Vamos a ver entonces lo que hizo el euro en estos últimos días. Fíjense que estoy mapeando la semana anterior. Básicamente el euro estuvo tradeando en un rango, diría, de 25.50, llegando a picos la semana anterior de 27.44. Esta semana el euro abre bastante más abajo, pero ante las expectativas de una Fed que podía anunciar una nueva ronda de flexibilización, el euro tuvo una tendencia a apreciarse a niveles de 27.20 y cuando la Fed anunció un no QE, y si a esto le sumamos el risk off que hubo ayer en los mercados, obviamente en ese contexto el dólar se fortalece y tuvimos nuevamente una baja importante en el euro a niveles de 25.30. Mi pregunta es, ahora que sabemos que al menos no va a haber QE3 en las próximas semanas, y si Europa vuelve a complicarse como bien podría ser el caso, veremos finalmente al euro quebrando consistentemente 1.25. Vamos a ver entonces a ver qué es lo que hizo el yen, por ejemplo, en estos niveles. Obviamente el hecho que no haya un QE inminente le dio un poquito de razón
al yen para devaluarse, el cual otra vez está tradeando niveles arriba de 80. Recuerden que este mundo básicamente tradea el dólar en función principal y después vienen los fundamentos de cada país, con lo cual en este caso la no inminencia de QE3, el hecho que Bernanke haya accionado Dovish, pero no tanto, es lo que vuelve a poner al yen probablemente en 80. Vamos a ver ahora el OSI australiano. Recuerden que el OSI es un termómetro de las expectativas de crecimiento en China. Recuerden que el OSI había quebrado la paridad 1, llegó a estar después nuevamente positivo en 1,02 y con todas las noticias de desaceleración global y en especial con el día de risk-off que tuvimos ayer, el OSI casi quiebra nuevamente la paridad. Recuerden que es importante mirar esta moneda, porque esta moneda de una forma u otra es una moneda de G10, con lo cual si quieren es una moneda de alta calidad crediticia, pero además es una moneda que se denomina commodity currency, muy atada a China, por lo cual la evolución del dólar australiano de una forma u otra nos está dando las expectativas que el mercado está descontando respecto a la evolución futura de China. Vamos entonces a ver ahora qué es lo que han hecho los equities. Vamos a ver un poquito acá cómo lo recupera el sistema. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Bueno, acá estamos viendo el S&P nuevamente. Mapeamos un poco la semana anterior. La semana anterior termina el 18 en un nivel, como estamos marcando acá, de 1.344. Actualmente, especialmente con el sell-off que vimos ayer, está un poco más abajo, con lo cual fue una semana negativa para equities. Rápidamente vamos a mostrar el DAX alemán, que si quieren se mueve parecido al S&P, pero con un poco más de beta, reflejando si quieren las preocupaciones de lo que está ocurriendo en Europa. Vamos a tratar de ver si lo podemos recuperar para la semana. Bien, acá estamos un poquito con el DAX. El DAX arranca la semana positivo hasta que llegó el día de ayer, en donde se negativiza y finalmente hoy, acompañado por el rally de España, si bien el DAX está tradeando un poco negativo, está muy por debajo de lo que podría haber sido el día de hoy, con lo cual la estrella del día de hoy es el IBEX español, que realmente está tradeando en un carril aparte. Cuando todo baja, el IBEX sube y viceversa. Lo cierto es que desde el 19 de junio el IBEX ha tenido una muy buena performance durante esta semana. Esto básicamente se fortaleció con las noticias que hemos tenido a partir de ayer, en donde se reportaron que las necesidades de recapitalización de los bancos no serían tan grandes como originalmente se esperaba. Esto, si quieren, no creo que lo calificaría como una buena noticia, es una noticia no tan trágica, y en este mercado, especialmente con un IBEX que fue castigado casi hasta un 30% en el año, en el margen, es una buena noticia. Finalmente vamos a ver el VIX. El VIX estuvo muy tranquilo desde el 15 de junio, arranca la semana tranquilo a niveles de 17, después el 20 de junio tenemos un spike en niveles de 20, vuelve a tranquilizarse y ayer, con el enorme sell-off que hubo en Estados Unidos, de niveles de 16.70 en apertura, llega casi a niveles de 20.40, lo cual implica un 20% de suba en el VIX. El VIX sigue muy bajo, simplemente esto te está diciendo qué tan reaccionario puede ser un mercado si realmente se asusta. Y un detalle de volatilidades para terminar. Vamos a ver, por ejemplo, las volatilidades implícitas de las opciones del SPY que vencen en 3 meses, 22 de septiembre. Me gusta analizar a mí un aspecto simétrico en las curvas de volatilidad. Acá tenemos, por ejemplo, lo que sería una opción at the money del SPY en 132. Si nosotros le sumamos 5 puntos y vamos a buscar un call en 137, la volatilidad implícita es 16,77. Si por el contrario le restamos 5 a los 132 y nos vamos a 127, la volatilidad implícita es 23. Esto está indicando un mercado que está sesgado a comprar protección. Nada especial por el momento, pero tengo la sensación de que este mercado en cualquier momento, como vengo diciendo antes, puede ganar gama. Es fundamental y mi view no cambió en ese sentido que el Banco Central Europeo haga realmente algo importante en las próximas semanas. Bien, se termina entonces Financing 519. Nos vemos la semana próxima. Hasta luego.